amor, perdón, restauración, fe. Los arroyos de Dios, Jesús le da sentido a tu vida. Muy buenos días, hermanos. Muchas bendiciones. Que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de ustedes. Hoy nuestro tema, entrando en el reposo de Dios. Vamos a buscar Hebreos capítulo 3, 7 y lo vamos a leer hasta el 11. Padre Celestial, colocamos delante de ti tu palabra, que seas tú hablándonos, que sea rema para nuestras vidas. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Y nos dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de la cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Amén y amén. Recordemos el pueblo de Israel. Los israelitas les fallaron mucho en la fe, como actualmente. El pueblo de Israel, Dios les prometió la tierra prometida y siempre su corazón estuvo inclinado hacia Egipto. Una palabra en este momento de decir nuestro corazón, venimos a Cristo Jesús, pero nuestro corazón todavía nos atrae las cosas de este mundo. Y tenemos que mirar, el pueblo de Israel, Dios usó a Moisés y desafortunadamente duraron 40 años en el desierto hasta que ellos no aprendieron. Incluso esa primera generación que salieron, murieron todos en el desierto. Los únicos que quedaron de esa generación fueron Josué y Caleb, nadie más. Entonces, veamos que cuando nosotros no aprendamos a escuchar la voz de Dios, a ser obedientes a lo que Dios nos manda, vamos a estar vagando en el desierto. Una palabra, nuestras mentes no van a estar bien claras para el mensaje de Dios. Por eso aquí nos habla que si escuchamos la voz de Dios, y eso es lo primero que tenemos que hacer, aprender a escuchar la voz de Dios. Entonces, hay 4 maneras de entrar en el reposo de Dios. Lo primero, pues escuchar la voz del Espíritu Santo. Incluso Jesús lo habló en Juan capítulo 16. Vayamos allá. 16, 12. Y nos dice, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Wow. El Espíritu Santo es aquí para guiarnos, para mostrarnos, para hablarnos qué es lo que va a pasar el día de mañana. Cuando aprendemos a tener una relación profunda con Él, nuestras vidas son completamente cambiadas, transformadas, pero tenemos que aprender a conocer la voz de Él, a conocerlo a Él. ¿Sabe que en Jeremías, el Señor, Jeremías 9:23, el Señor le habla al pueblo de Israel que Él no quiere sacrificios, Él quiere que lo conozcamos y nos guardemos para Él y que lo busquemos? Una palabra, lo que más desea Dios de nosotros es que lo conozcamos. Cuando conocemos a Dios, hay temor de Dios y empezamos y vemos que es un amoroso, un amor tierno, porque Dios es tierno, es compasivo, el Señor nos perdona, es grande en misericordia, lento para la ira.
Y eso es lo que el Señor desea, que lo conozcamos. Entonces, cuando lo conocemos, sabemos cuál es su voz. Eso lo he explicado, por decir algo, si estamos en una gran multitud y mi esposa me llama en medio de esa multitud, yo ya le conozco la voz. ¿Por qué? Porque llevamos muchos años los dos. Entonces ya nos conocemos. Incluso yo conozco qué es lo que le gusta a ella y qué es lo que le disgusta. Y eso es lo que debemos aprender a conocer a Dios. Porque cuando conocemos a Dios empezamos a hacer su perfecta voluntad. Y aquí nos dice que en segundo, entonces no endurecer el corazón. Cuando una persona no conoce a Dios, pues su corazón se va a endurecer. Recordemos al pueblo de Israel, ahí en Hebreos nos habla que en el 8, 3:8, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Entonces, endurecer es ser obstinado, terco, insistir, porfiar, duro de servir. Y si nosotros no aprendemos a ablandar el corazón a las cosas de Dios, pues va a entrar en nosotros rebeldía. Y la rebeldía nos habla que es igual que la idolatría o la brujería. Eso incluso nos habla en 1 Samuel, vayamos, 1 Samuel capítulo 15. 15:22 nos dice, y Samuel dijo, se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Dios. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos es idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Dios, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿A quién se le está hablando? A Samuel. Dios lo mandó a que cumpliera una misión y la cumplió, pero a medias. Y Dios quiere que si el Señor nos habla, que debemos hacer tales cosas, hagámosla bien. Saúl no lo hizo. Saúl tenía que destruir a todos los amalecitas y no lo hizo. Se quedó con el ganado, con lo mejor del ganado, y el Señor le había dado la orden que tenía que destruir todo. Entonces, cuando nosotros no conocemos realmente a Dios y su voz, pues va a ser complicado obedecerlo. Y entonces tenemos que orarle al Señor para que cambie nuestra forma de ser. Es que cuando nos vamos en contravía con las cosas de Dios, pues no nos va a ir muy bien. Veamos, supongamos en una avenida, vamos por fuera de Bogotá y dicen gire a la derecha y voy a girar a la izquierda, me voy a estrellar. O no cruce en una curva, baje la velocidad. Pues si la persona ni frena y al cruzar una curva, pues se va a estrellar con un carro que viene a su lado opuesto. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues se van a matar y el Señor lo que quiere es cuidarnos, protegernos. Cuando nosotros nos vamos en contravía de lo que Dios dice en su palabra, realmente es porque no confiamos, es porque no lo conocemos, es porque no escuchamos la voz o escuchamos la voz y creemos que lo que el Señor dice es algo absurdo. Pero eso sucede, a veces el Señor no le dice que haga tal cosa, pero a uno le puede parecer absurdo, pero si Dios lo mandó, hágalo. Dios sabrá por qué lo hace. Dios quiere lo mejor para nosotros. Entonces tenemos que dejar toda obstinación, dejar de ser tercos, porque es que a veces somos tercos. Que no haga tal cosa, más rápido lo hacemos. Y ahí es donde fallamos, y ahí es donde le fallamos a Dios,
y no vamos a estar bien firmes con el Señor. Hay que aprender, tenemos que aprender mucho sobre las cosas de Dios. Entrar en reposo, incluso reposar en Dios, cuando estamos hablando, entrando en el reposo de Dios, quiere decir que debemos confiar en Él. ¿Estamos en momentos difíciles? Sí. Estamos pasando una pandemia. La situación económica no ha sido fácil para muchos, pero ahí es donde tenemos que aprender a entrar en el reposo de Dios. Reposo nos quiere hablar, nos dice que o significa descansar, estar quieto y en paz, estar enterrado, incluso lo dicen, dice, y reposar en el hebreo es cesar, parar, retraerse, desistir, llegar a un fin, descanso. Eso es lo que el Señor quiere, que aprendamos a descansar en Él, a confiar plenamente en Él. Lo que nos diga, pues hacerlo. Si no lo hacemos, pues vamos a estar ahí cavilando y nos vamos a estar desamargando, cansando, porque es que cuando no hacemos la voluntad de Dios, pues eso nos puede pasar. Tenemos que aprender a descansar en Dios, a confiar plenamente en Dios. A veces, no, es que pastor, es que mire la situación y cómo quiere que me quede quieto. El Señor dice, esté quieto. No quiero decir que sea un perezoso, un holgazán. No, eso no tiene nada que ver. Tenemos que trabajar, tenemos que ser diligentes, pero tenemos que aprender a descansar en Dios, a confiar plenamente en Dios. El pueblo de Israel no lo hizo. Ellos no descansaron realmente en Dios, por eso ellos se quedaron en el desierto, murieron allá y no vieron la tierra prometida. Dios les había prometido esa tierra, pero ellos no creyeron. Siempre para llegar a un fin hay que pasar obstáculos. Van a pasar tribulaciones, pero tenemos que confiar que Dios está con nosotros. Y ahí es donde empezamos a descansar y estar en el reposo de Dios. Porque es que el reposo no es bueno, Señor, yo ya soy cristiano, gloria a Dios, el Señor se va a encargar de todo. Sí, Señor se va a encargar de todo, pero no estamos en una barca ahí, nos está llevando los vientos. No, porque recordemos cuando Jesús le dijo a sus apóstoles, pasemos al otro lado, iban en la barca y Jesús se acostó a dormir. Y empezaron tormentas. Y estos apóstoles asustados despertaron al maestro. Señor, mire que nos vamos a ahogar. Mire esas tormentas, mire. Claro. Cuando el Señor les da promesas, van a llegar tormentas, circunstancias. Pero tenemos que mirar nuestra vista a lo que el Señor nos mandó a hacer. No desviarnos. Tener esa visión clara. Y vamos a ver buenos resultados. Vamos a ver la victoria. Y esto no lo hizo el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Dios les habló, tierra prometida en el Canaán, tierra donde fluye leche y miel. Pero ellos endurecieron su corazón, fueron obstinados y por eso murieron en el desierto. Otro dice, no tentar a Dios. Ahí en el 9, Hebreos 3:9 nos dice, donde me tentaron vuestros padres y me probaron y vieron mis obras 40 años. Tentar es rehusar. Eso dice en el griego. No querer, excusar, buscar excusas, no admitir, no aceptar. Vayamos a Números capítulo 13. Trece, 17. Resulta que
Moisés eligió a 12 de a cada uno de cada tribu, en total 12. Eligió a 12 espías que fueran y exploraran la tierra de Canaán. Y aquí en el 17 ya los envió, les dijo, los envió pues Moisés a reconocer la tierra de Canaán, diciéndoles, subí de aquí a Negué y subí al monte y observar la tierra como es y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso, cómo es la tierra habitada, si es buena o mala, y cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas, y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, y sin él hay árboles o no, y esforzados y tomad el fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. Y ellos subieron y reconocieron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, entrando en Admat, y subieron al Negué y vinieron hasta Hebrón, y allí están Ahimán, Sesai y Tamai, hijos de Aná. Hebrón fue edificada 7 años antes de Zoán en Egipto. Y llegaron hasta el arroyo de Escol y de allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual trajeron 2 en un palo y de las granadas de los higos, y se llamó aquel lugar el valle de Escol por el racimo que cortaron de allí los hijos de Israel. Tremendo. Entonces aquí podemos observar que ellos encontraron que era una tierra muy buena, una tierra que cogieron un racimo entre 2, imaginen un racimo entre 2 personas de uvas. En este momento no se ven. Pero resulta que estos espías o exploradores, 10 dijeron un diagnóstico como regular, diagnóstico donde decían, sí, la tierra es buena, es una tierra que fluye leche y miel, pero hay gigantes y nosotros no podremos contra ellos. Vamos a leer esa parte en el 30, 13:30. Entonces Cané hizo callar al pueblo delante de Moisés, dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podemos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores. Y todo el pueblo que vivimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Agná, y raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Un informe negativo. Y estos hombres le hablaron al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel más abajo dice que se rebelaron contra Dios y empezaron a llorar, a quejarse, y Dios les tocó destruir a más de uno de ellos por su incredulidad, por no creer a las promesas de Dios. Sí, habían gigantes, sí, había tierras fortificadas, pero Dios les había dado una promesa que entrarían a la tierra prometida. Entonces, como les dije, entrar en el reposo, va a haber turbulencias, pero es aprender a confiar en Dios. Una confianza total en Él. Cuando aprendemos a descansar en Él, esas turbulencias se van a disipar, van a desaparecer. Veamos, estamos en tiempos lluviosos, donde vemos todo nublado, pero no todo el tiempo vamos a estar así. En cualquier momento empieza a correr los vientos y empieza a hacer o a salir el sol. Así son las circunstancias, no siempre van a permanecer ahí. Tenemos que aprender a confiar en Dios, que Él lo puede hacer,
y que Él puede cambiar cualquier circunstancia. Si estás pasando por un momento difícil en tu vida, ya sea de enfermedad, ya sea de parte económica, y si ya le oraste a Dios, descansa en Él, confía en Él, que Él lo hará. Él en cualquier momento, el Señor, va a mandar esa bendición. Si es tu cuerpo, tu salud, en cualquier momento, esa sanidad va a estar total, completamente, vas a ser una persona sana y libre de toda enfermedad. Pero tenemos que aprender a confiar en Dios. No te desesperes. Descansa en Dios. Uy, pero es que eso no es fácil. Pues cuando no lo conocemos a Dios, pues no es fácil. Pero cuando empezamos a conocerlo, es fácil. Él es soberano, es el dueño de todo. Él muda tiempos. Si a él le place detener la lluvia, la detiene. Él es Dios, Él es soberano. Por eso necesitamos conocerlo. Y 4, afírmese en los caminos de Dios. Aquí vayamos nuevamente a Hebreos. Hebreos 10 dice: a causa de la cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Como les dije, cuando no conocemos de Dios, pues no vamos a conocer los caminos de Dios. Por eso es importantísimo conocer a Dios. ¿Cómo lo conocemos? A través de su palabra. Meditando en ella, tienen una relación con el Espíritu Santo que nos va a dar esa revelación para conocer más de Él. Como les dije, cuando conocemos nuestra esposa, cuando yo conozco a mi esposa, sé lo que le gusta y qué es lo que la irrita, le disgusta. Entonces, pues uno busca no irritarla, más bien estar en paz. Porque una mujer cuando está irritada hay que tenerle miedo. Porque es un ejercicio estéril, entonces mejor que tranquilitos. Una palabra tenemos que aprender a conocer a esa persona y saber qué es lo que le disgusta y qué es lo que no le disgusta. Y entonces hay que trabajar sobre esa área. En los matrimonios al comienzo hay muchos choques porque cada uno tiene su egoísmo, está funcionando al 100%, pero pasando el tiempo ese egoísmo va mermando y entonces empiezan a encajar mejor. Poco a poco va a haber un engranaje y se pueden caminar ya. Dos juntos se pueden poner de acuerdo y las cosas van cambiando. Pero si permanece ese egoísmo, y a veces somos nosotros egoístas, a veces queremos hacer nuestra voluntad, pues no va a funcionar ese hogar, no va a funcionar esa compañía, y así es con Dios. Cuando queremos hacer nuestra voluntad, pues Dios no puede hacer nada y nos vamos, o vamos a fracasar, o algo nos va a pasar y tenemos que volver a empezar. Y esa no es la idea. La idea es aprender a conocer a Dios, a afirmarnos en los caminos de Él y vamos a ver bendiciones grandes. Vagar quiere decir en el griego desviarse, engañar, errar, extraviar, descarriar. Una palabra cuando nosotros no nos alineamos a la voluntad de Dios, nos estamos descarriando. Tenemos que venir a Él y encontrar el camino correcto. Ese camino sabemos que es a través de Cristo Jesús y aprender a permanecer en Él y que su palabra permanezca en nuestros corazones. Cuando lo hacemos, estamos entrando en el reposo de Dios. Mucha gente cree que el dinero es su reposo, su felicidad, pues eso es
Mentira. El dinero no es lo todo. Sí, hace falta, necesitamos para nuestras cosas, necesitamos para comer, para vestirnos, para tener una buena calidad de vida, pero no es todo. Necesitamos de Dios, necesitamos esa paz que sobrepasa todo entendimiento, necesitamos entrar a ese reposo de Dios, realmente a confiar en Dios, depender de Dios. Ahí es cuando empezamos a ver la mano de Dios a favor nuestro. Entonces, conclusión, tenemos que dejar toda incredulidad. Una palabra, tener fe en Dios, que Él puede cambiar cualquier circunstancia. Tenemos que renunciar a toda incredulidad. Cuando tenemos incredulidad en nuestras vidas, no vamos a entrar en el reposo de Dios. Ese reposo que Dios ofrece para toda la humanidad. Imagínense todos conociendo de Dios. Uy, este mundo sería un paraíso. No habrían guerras, no habrían pestilencias. No, estaríamos en una completa paz. Pero a raíz de la rebeldía, a raíz de la obstinación, por eso pasa todo. Por eso vemos desastres naturales, guerras, odios, rencores, maldad en total. Entonces, ¿por qué? Porque esas personas realmente no quieren conocer a Dios ni les interesa. Segundo, debemos arrepentirnos. Hay un verdadero arrepentimiento. 3, aprender a escuchar la voz del Espíritu Santo. 4, obedecer aunque no nos parezca. 5, estudiar y meditar la palabra de Dios. Y 6, buscar y hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que tenemos que hacer. Es fácil, entrar en el reposo de Dios es escucharlo, dejar toda apatía, reconocer que Él es soberano, reconocer que Él tiene la facultad para llevarnos a tierras prometidas. Nuestra tierra prometida es vida eterna. Ese es que algún día vamos a estar con Él. Esa es nuestra tierra prometida, que vamos a disfrutar en su presencia para toda la eternidad. Pero mientras estemos aquí en la tierra, vamos a pasar por momentos difíciles, pero tenemos que estar cogidos de la mano de Dios, cogidos de Cristo Jesús. No soltarnos por nada. Que podemos caer, sí. Que podemos tropezar, sí, claro, vamos a tropezar. Pero mientras estemos cogidos de la mano de Él, Él nos va a llevar por buenos caminos, donde vamos a ver la bendición de Él, donde vamos a ver esa fortaleza espiritual, esa protección, esa seguridad. Ahí es donde entramos en un verdadero reposo con Dios. Ahí ya no nos vamos a angustiar. Mucha gente se ha muerto por estrés, por una ira, se dejan llevar por su temperamento, y ahí es donde fallamos. Entonces tenemos que aprender a meditar siempre en la palabra de Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, perdónanos, Señor, por ser personas incrédulas. Nos arrepentimos, Señor. Queremos entrar en tu reposo. Queremos aprender a confiar plenamente en ti. Sabemos que solo en ti, Señor, tenemos vida eterna a través de tu Hijo Jesús. Perdónanos, Señor. Pero queremos no preocuparnos, llevar vidas tranquilas, vidas en paz, pero contigo, mi Dios. Enséñanos tus caminos. Sabemos que tenemos que meditar tu palabra, aprender a escuchar tu voz para obedecerte, Señor, en todo lo que tú nos mandes, Dios eterno. Gracias, Padre Celestial.
En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Muchas bendiciones, hermanos. Y recuerden, Jesús le da sentido a tu vida.